Vamos a seguir hoy con el tema de libres y esclavos, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros hablamos mentira, pues nos volvemos hijos del diablo y por ende esclavos de la mentira. Recuerda que nosotros venimos desde hace días predicando acerca de esto en la iglesia en casa. Es muy interesante que la palabra nos va llevando de un lado a otro y es Dios mismo el que nos va guiando y nos va direccionando en los temas que vamos dando aquí en la iglesia en casa. Y quiero que usted arranque de nuevo conmigo en Juan 8. Este pasaje, pues desde aquí hemos comenzado, ha sido como la puerta para comenzar a predicar sobre la esclavitud que produce la mentira. De hecho, hoy estamos viendo, nuestro país está lleno de una cantidad de noticias, informaciones. Le digo que esto genera un estrés colectivo, esto genera un malestar, una zozobra, una incertidumbre. Los mercados fuera de Colombia analizan, hay cierto temor en los inversionistas, todo esto. ¿Por qué? Porque lastimosamente la sociedad ha ido perdiendo la verdad. La sociedad se ha ido habituando a la mentira, habituando a mentir, a que le mientan, pero nosotros los creyentes tenemos que erradicar, arrancar de raíz la mentira de nuestra vida. Y Juan 8 nos habla acerca de lo que dijo el Señor Jesús, y el Señor Jesús dijo en el versículo 32, Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para poder ser libre, primero tengo que ser esclavo o estar preso. No puedo decir que si yo estoy libre hoy, ¿cómo me va a hacer libre el Señor si no estoy esclavo de nada? Entonces, cuando el Señor dice, le conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es que antes de conocer la verdad estábamos esclavos, estábamos atados, o estábamos prisioneros, o éramos presos, o estábamos cautivos, ¿de qué? De la mentira y por ende del padre de las mentiras. Conoceremos la verdad y la verdad que va a producir en nosotros libertad. Y también dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos liberta, el Hijo de Dios, seremos verdaderamente libres. Seremos hombres y mujeres libres. Viviremos como gente libre. No hay nada más maravilloso que estar libre, no deberle nada a nadie, tener libertad financiera, no estar atado a las deudas, estar libre en cuanto a culpas, estar libre en mi conciencia, saber que yo puedo disfrutarme de un helado, tomarme un café y que nadie va a llegar allí a irrumpir, nadie va a llegar ahí a señalar, a provocar un escarnio, a avergonzarme porque soy una persona como libre. El Señor quiere que tú y yo vivamos como libres. Pero la verdad no nos deja avanzar con Dios y la verdad nos esclaviza. De hecho, le estaba comentando yo hace algunos días que la verdad no nos hace personas libres, pero la mentira no nos hace personas confiables. Una persona que miente no puede ser confiable. Un ejemplo. ¿Usted depositaría su confianza en una persona que usted le descubre mentiras? Piénselo. ¿Usted le abriría su corazón a una persona que miente? Piénselo. ¿Usted le entregaría su dinero a una persona que un día te dice una cosa y otro día te dice otra? ¿Lo harías? Yo creo que no. Así que la mentira ante Dios y ante los hombres nos quita la confiabilidad. No somos ya confiables. No somos gente con credibilidad. No somos personas que se les pueda entregar algo porque sencillamente no estamos hablando con la verdad. La mentira también nos hace tener ese sentimiento de incertidumbre, de tener algo pendiente. Mire todo lo que está pasando hoy, que este dijo, que el otro dijo, que yo sé, que no me provoquen, que por aquí, que por allá. Qué pereza que alguien sepa cosas de uno y uno haya sostenido una mentira. Qué pereza que alguien tenga verdades para sacar, para acusar, para dañar. Qué pereza eso. Por eso el que anda en verdad, anda en paz. El que anda en verdad, anda tranquilo.
El que anda en verdad es libre, no está atado a nadie, nadie lo domina, nadie lo controla, nadie lo acusa, el enemigo no lo puede señalar, porque la verdad produce en nosotros ¿qué? Libertad. Qué maravilloso es cuando hablamos la verdad, y en algunos momentos hablar la verdad nos provocará vergüenza cuando hemos hecho algo malo. La verdad en algunos momentos nos provocará un despido tal vez, nos provocará un conflicto, nos provocará un problema, pero finalmente la verdad, después de que todo esto pase, la verdad sencillamente te traerá y me traerá ¿qué? Paz en el corazón. Eso es maravilloso, la paz que produce la verdad. Y cuando una persona miente, aunque diga ser creyente, aunque diga ser cristiano, aunque vaya a la iglesia, aunque predique, aunque cante, aunque alabe, aunque diezme, le quiero decir que si una persona miente recurrentemente, aunque diga que sus mentiras no le hacen daño a nadie, no es una persona libre, no es una persona confiable y no es una persona que tenga paz en su corazón, porque vivirá siempre en ¿qué? Incertidumbre. Ahora, voy a hablarles hoy de un personaje muy interesante, muy conocido, que es el rey Saúl. El pueblo de Dios quería un rey. Dios no quería que el pueblo tuviera rey, pero el pueblo insistía en tener un rey. Vamos a mirar 1 Samuel capítulo 8, por favor. Acompáñenme a 1 Samuel 8. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, 1 Samuel 8, 1. Y sé que esta palabra nos va a bendecir mucho a nosotros. Dice, Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel ya estaba viejo, el profeta, así que ponen unos jueces. Y se habla el nombre de los hijos de él. Ahora, lastimosamente, los hijos de un gran hombre como Samuel no siguieron los pasos de su papá. Yo creo que esto es algo bien frustrante para cualquier ministro, pastor, cualquier servidor del Señor, que sus hijos no sigan su camino. Eso es algo lamentable. Dice el versículo 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Tenía 2 varones. Pero dice el versículo 3, la Biblia no tapa, la Biblia no es un libro de mentiras, la Biblia nos dice la verdad, aunque la verdad no nos guste. ¿Qué me hubiese gustado a mí escuchar? Que los hijos de Samuel, que fue un hombre consagrado por su mamá, recuerde que Ana y Elcana no podían tener hijos, Ana era estéril, Ana promete que si Dios le da un hijo, lo dedicará a Dios, Dios la escucha, Dios le da un hijo, ella lo lleva al templo y Samuel crece en el templo oyendo la voz de Dios. Entonces yo, ¿qué esperaría? Que los hijos de Samuel, Joel y Abías fueran como Samuel, pero no fue así. Pero dice que los hijos de Samuel no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Mire qué tremendo es esto. Hijos de un gran profeta se pervirtieron y se fueron detrás de algo que es peligroso a la hora de servir a Dios, la avaricia. Querer tener dinero, el amor por el dinero, el querer tener fama, posición, lucro, cuando Dios no ha mandado eso. Samuel tiene que ver que sus hijos no siguen el camino del Señor. Entonces dice el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Qué lamentable esto, qué doloroso, qué doloroso. Yo le pido al Señor que por su misericordia tus hijos y mis hijos le sirvan al Señor. Yo le ruego a Dios eso, que tus hijos y mis hijos sirvan al Señor, no porque les toca, sino porque ellos así lo deciden. Mi hijo tiene 8 años y yo a veces converso con él cosas y yo le digo, ¿qué vas a hacer? Y él va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces hace muchos años, cuando estaba en el auge de los dinosaurios,
Él me decía, papá, yo voy a ser cuidador de dinosaurios en Jurassic Park. Yo voy a ir a trabajar allá, seré cuidador de dinosaurios. Y a mí me parecía tan tierno y decía, bueno, mi amor, si eso es lo que tú quieres ser. Y a lo largo de estos años, a veces me dicen, yo quiero ser un alcalde. Y así sucesivamente me va describiendo carreras o me va describiendo profesiones según la temporada en la que él se encuentre. A veces me dice, papá, yo voy a ser un científico, yo voy a hacer esto. Pero en el fondo de mi corazón yo le ruego a Dios que sea cual sea la carrera o la profesión que él escoja, desde allí le sirva a Dios. No necesariamente mi hijo tendrá que ser un predicador o un pastor. ¿Qué más me gustaría a mí? Pero eso lo decidirá mi hijo en determinado momento. Así que vienen los ancianos a donde Samuel y le confrontan con verdad. Recuerde esto, la verdad duele, pero la verdad es necesaria. Y le dicen a Samuel, entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido, una verdad fuerte. Segundo, y tus hijos no andan en tus caminos. Mire qué lamentable. Segunda verdad fuerte. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué le piden ellos a Samuel? Le dicen, Samuel, tú has sido la voz de Dios, tú has sido el que ha liderado el pueblo. No tenemos reyes porque antes de los reyes se llamaban los jueces. Samuel quiso nombrar a sus 2 hijos, pero fallaron. Así que Samuel, ¿sabes qué? Necesitamos un rey. Pero dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, subraya esta palabra, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Samuel? Samuel, a ti no te desecharon, me han desechado a mí. Escúcheme. Y yo puedo ver un Dios que se conmueve de cosas que uno pensaría que no. A Dios le afectó, si me permite utilizar el término, le afectó que esta gente quisieran tener un rey humano cuando tenían un rey celestial. El rey humano les iba a imponer a ellos unas cargas, les iba a traer unos males, que eso es lo que provocan los gobiernos humanos, les iba a traer a ellos unos impuestos, pero el reino celestial iba a ser un reino justo, iba a ser un reino imparcial, iba a ser un reino de amor, iba a ser un reino de entrega, y ellos habían desechado a ese reino y a ese rey. Así que Dios les dice, Samuel, escucha al pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Ellos qué le están diciendo? No queremos que Dios sea más nuestro rey. Cuando nosotros le decimos al Señor Jesús, Señor, Señor significa amo, pero Señor también significa rey. A veces Jesucristo es mi Salvador, el que me salvó, pero a veces Jesucristo no es mi Señor. No quiero sujetarme a Él como rey. Entonces Dios dice, conforme a todas las obras que has hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, versículo 9, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Qué le está diciendo Dios a Samuel? Protesta. Pero aquí viene algo que es tremendamente poderoso. Le dice, muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Sabe? Le quiero decir que lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia del mismo pueblo. El pueblo tiene el gobernante que se merece. Y Dios le estaba diciendo, muéstrales cómo les va a tratar ese rey. Muéstrales, Samuel. Ahora, no te enojes, Samuel. A ti no te están desechando. Me están desechando a mí. Consejo para pastores que nos ven, que nos escuchan y que nos honra que estén allí conectados. Consejo para pastores.
cuando usted prepare su sermón, mire, la gente no se alcanza a imaginar lo dispendioso del oficio pastoral. Y creo yo que una de las funciones más complejas del oficio pastoral es la enseñanza de la palabra del Señor hoy, en medio de la escasez de la sana doctrina y en medio de una cantidad de fábulas humanas llenas de concupiscencias, de placeres y una cantidad de embusteros, engañadores que se hacen pasar por siervos de Dios y no lo son. Entonces, a uno como pastor lo puede frustrar profundamente preparar un sermón que te voy a decir. Hablábamos con mi esposa hace unos días sobre esto. Un sermón bien estructurado, bien estudiado, bien analizado. Un sermón que previamente se oró, se le pidió al Señor dirección. Un sermón conforme a la voluntad de Dios y que saciará la necesidad del pueblo, no se hace en un día. Escúcheme. No se hace en un día. Y yo le digo a los siervos, a los ministros, a los pastores, a los maestros de la sana doctrina, que si yo hago un mensaje y ese mensaje, uno a veces hace mensajes y uno dice, Dios mío, qué palabra, qué revelación, qué mensaje tan poderoso. Señor, qué bueno dar este mensaje en la iglesia. Y se va a llevar el mensaje a la iglesia y justo ese día la asistencia no es como esperábamos, la asistencia mermó o las personas, uno nunca hace un mensaje para alguien específico, eso estaría pésimo hacerlo así. De hecho, nosotros no controlamos quién va a ir o quién no va a ir. De hecho, una persona puede decirte el sábado en la noche, a mí me han dicho, mañana voy a ir al culto y al otro día no van. Entonces yo no puedo basar un mensaje para 2, 3, 4, 5 personas, pero uno podría como pastor en buen ánimo y en buen corazón decir, este mensaje de sanidad va a caer sobre tantos corazones y estos corazones que tanto lo necesitan van a ser bendecidos. Y resulta que el día que se soltó el mensaje de sanidad, los que están amargados, los que están enlutados, los que están afligidos, los que mantienen en depresión, no van. Entonces, ¿podría el pastor, el predicador, el evangelista, el maestro sentirse mal? Yo hoy le quiero decir algo que le citó Dios a Samuel. No te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Escúcheme. La persona que no valora la palabra que da el ministro, el siervo de Dios en la congregación donde Dios lo ha plantado, no valora eso. Para ellos es más importante irse el domingo para cualquier lugar, quedarse durmiendo. Escúcheme, no es que no te estén valorando a ti. Tú y yo somos unos mensajeros. Si a mí me envían una caja, un paquete, un sobre y me llega un mensajero, aunque ese mensajero esté sudado, aunque esté sucio, en la presentación que llega el mensajero, a mí no me importa el mensajero, a mí me importa lo que el mensajero me trae. Entonces a veces el diablo utiliza este argumento para afligir a los pastores, a los ministros, a los que le servimos al Señor. Mire, yo me he subido a predicar, le quiero decir, yo le he dicho al Señor, Señor, con los que estén en la iglesia, obviamente uno quisiera ver siempre la iglesia a reventar, pero no siempre es así. Y yo le he dicho al Señor, sea con muchos o con pocos, aquí la vamos a dar toda, porque yo no estoy hablando de mí. No fue un libro que yo escribí, que relata mi vida, mis hechos, que relata mi entrega por la humanidad. Ni más faltaba. Estoy hablando palabra de Dios. Y los que rechazan la palabra de Dios no me están desechando a mí, están desechando al Dios de la palabra. Y eso uno lo tiene que entender. Entonces Dios aconducta a Samuel y le dice, Samuel, fresco. Ahora hazles caer en cuenta. Y mire lo que dice a continuación. Y esto es bien poderoso y es bien interesante. Y esto tenemos que entenderlo antes de seguir con el tema para poder entrar con Saúl. Entonces dice el versículo 10. Y refirió, Samuel era supremamente obediente, Samuel ya estaba viejo, anciano, o hoy en día ya se dice persona envejeciente, y le refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues, Samuel les va a hablar al pueblo, así hará el rey que reinará sobre vosotros. 1. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo
para que corran delante de su carro. O sea, pondrá a tus hijos como sus siervos, como sus soldados. Nombrará para sí jefes de millares, jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo que aren sus campos y que cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. O sea, ¿qué los va a poner a hacer el rey? Los va a poner a trabajar. Va a ponerlos a trabajar en el campo, los va a poner a hacer armas. Ustedes le van a trabajar a ese rey humano. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. ¿Qué va a hacer con sus hijas? A sus hijos de soldados, de siervos, a sus hijas de cocineras, de amasadoras, de perfumadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y lo mejor de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. ¿Qué va a hacer? Les va a quitar lo mejor de sus viñas. Allá donde tienen las uvas, les va a quitar las mejores uvas. Va a ir a los olivares y les va a quitar las mejores olivas. Va a ir a sus cultivos, a sus tierras y tomará lo mejor de ellas. ¿Y sabe a quién se les va a dar ese rey humano? A sus amigos. No estamos lejos de eso, ¿no? Favorecer a mis amigos con puestos, con lugares de importancia. Eso lo hacen los reyes. Ahora dice el versículo 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. ¿Qué hará? Diezmará. Va a diezmar tu entrada económica, tu grano, y lo dará a sus oficiales para tenerlos contentos y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos se hará de obras. Diezmará también de vuestros rebaños y seréis sus siervos. Entonces, Él les hace un panorama y les dice qué les va a ocurrir si ellos deciden tener un rey humano. Ellos tenían un rey que no les pedía ninguna de estas cosas, un rey que no era injusto, un rey que no les quitaba a sus hijos, un rey que no colocaba a sus hijas de cocineras, un rey que no los iba a esclavizar. Ellos tenían un rey celestial, sin embargo ellos querían un rey humano. Y dice, aparte de eso, Samuel, y clamaréis aquel día, mire qué interesante lo que dice, a causa de vuestro rey. ¿Qué van a hacer? Van a clamar, van a pedir por causa de ese rey. Y dice, de ese rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Ese rey los va a ustedes a meter en problemas. Ustedes le van a pedir a Dios y Dios no les va a responder. Ahora, lo que sigue a continuación es la realidad de este país y de todos los países. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como las otras naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, dice a Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Qué le dice Dios? Ok, ¿quieren rey? Les voy a dar un rey. ¿Quieren un rey? Entonces, con todo este panorama, las personas decían, no, necesitamos un rey va a ser la solución, necesitamos parecernos a las otras naciones, necesitamos tener un rey visible que pelee nuestras guerras. Dios había peleado todas sus guerras. ¿Qué necesidad tenían ellos de un rey humano? Ninguna. Dios había peleado todas sus batallas. Lo único que ellos tenían que hacer era darle la gloria a Dios. Sin embargo, aunque Samuel les hace un pequeño panorama de lo que les va a ocurrir, ellos dicen, no, queremos rey humano, queremos un rey humano. Yo le voy a contar esto, amigo, hermano, y se lo voy a decir con todo respeto. Ni este país, ni ningún país de la tierra, un ser humano podrá ser su salvador.
verdaderamente el Salvador de cada nación es Jesucristo el Señor. Ahora, cuando un mandatario, un gobernante, un rey, un presidente se conecta con Dios, podemos ver cambios significativos, como por ejemplo, lo que está ocurriendo en El Salvador hoy, con Nayib Bukele. Personas que se conectan y que permiten que Dios los guíe, los direccione en sus decisiones. El ser humano es incapaz de gobernar una nación sin Dios. Seguramente la gobernará mal y fallará. Y cuando falla el rey, cuando falla el presidente, cuando falla el gobernante, toda la nación ¿qué? Sufre, toda la nación paga ¿qué? Las consecuencias. Ahora Dios dijo, ok, ¿quieren un rey? Les vamos a dar un rey. Y en ese orden entra un personaje que entra pisando duro, entra bien, porque hay un dicho de las abuelas que dice que escoba nueva barre bien. Y dice a continuación en 1 Samuel capítulo 9, el versículo 2 habla de un hombre, dice el versículo 9:1 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Saúl. La Biblia describe sus rasgos. Dice, joven. ¿Cómo estaba este muchacho? Joven y hermoso. O sea, Saúl era un tipo guapísimo. Entre los hijos de Israel, característica física de Saúl, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso. Ahora, la Biblia me está diciendo 2 veces hermoso, o sea que el tipo era re guapísimo. Dice, no había nadie más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Qué característica tenía el tipo? Era un tipo hermoso. La Biblia dice 2 veces hermoso. Y si la Biblia dice que era hermoso, era hermoso. Pero aparte de eso, el tipo tenía un porte de rey, digámoslo, porque el tipo era alto. Dice que de los hombros para arriba no había nadie más alto que él. ¿Qué significa? Se podían parar todos los hombres de Israel y la cabeza de Saúl sobresalía. Ahora, este hombre sería el próximo rey de Israel. El primero fue Dios, pero este sería el primer rey humano, ¿correcto? El primer rey humano. Este hombre tendría la responsabilidad de guiar al pueblo, de que el pueblo viera lo que el pueblo quería ver con él, pero fue un hombre que se movió en mentira. Fue un hombre que no habló verdad, y aunque el Espíritu Santo en algún momento estuvo en este hombre, también el Espíritu Santo se fue de Saúl, y Saúl fue un pésimo rey. Permítame leerle algunos apartes de esto. Vaya por favor conmigo a 1 Samuel capítulo 13, saltemos, primero al 9, vamos a ver qué dice el 9. Y dice el versículo, voy a leerlo, el versículo del 9, el versículo 9 dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, en ese tiempo se le llamaba vidente. A Saúl, a su papá, se le pierden unas asnas, y ellos van a consultar y a buscar dónde están esas asnas, y comienza una búsqueda de esas asnas, y en ese momento es cuando Dios lo llama a él por rey. Si usted nota, este hombre se llena de orgullo, se llena de arrogancia. Por causa del tiempo quiero saltar acá al 13. Ya él es ungido como rey. Y en el 13 vamos a comenzar a ver una serie de errores del rey Saúl. Y sobre todo algo, y es que Saúl era un hombre que faltaba la verdad. Saúl fue un rey que mintió. Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 5.
Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Los eternos enemigos de los israelitas, los filisteos. 30,000 carros. ¿Cuántos carros? 30,000. Imagínense qué cantidad. 6,000 hombres de a caballo. 6,000 caballos. ¿Qué cantidad de caballos? Y un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas. ¿Qué le ocurrió al pueblo? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, el pueblo estaba tan mal que recurrieron a esconderse cuanto huequito encontraran. Si es una cisterna donde sacaban agua, me escondo allá, en una cueva, en una peña, en un foso, donde quiera. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad. Algunos estaban tan mal que se fueron hasta la tierra de los filisteos, Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Qué hacía el pueblo? Ir tras su rey. ¿Cómo? Temblando, sin saber qué hacer. Entonces él estaba esperando que llegara Samuel, el profeta, para que Samuel le dijese qué hacer. Pero aquí comienzan los desaciertos de Saúl. Versículo 8. Y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué ocurrió? Samuel no aparecía y el pueblo comenzó a írsele. Entonces dijo Saúl: traedme ahora holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Este hombre comenzó a hacer algo que le correspondía hacer solo ¿a quién? Al profeta. Escúcheme. Escúcheme lo que le voy a decir. Nosotros no podemos meternos donde no hemos sido llamados a meternos. Escúcheme. Cada uno, ustedes y yo, ocupamos un espacio en el reino de Dios. Cada uno de nosotros con una función específica, con una tarea específica. Tenemos un destino y un propósito específico. Y hay personas que están ministrando donde no tienen que ministrar. Escúcheme. Hay personas que están haciendo lo que no tienen que hacer, lo que Dios no ha mandado que hagan. Hay personas desempeñando un oficio que no es el oficio que deberían hacer. Escúcheme. ¿Quién tenía que ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios? Samuel. Pero Saúl comenzó a llenar su corazón de orgullo. Comenzó a mirar y darse cuenta que Samuel no llegaba. Dijo, le voy a dar plazo. Y si él no llega, entonces yo voy a ser de profeta. Si él no llega, yo seré el vidente. Si él no llega, yo voy a mostrarle al pueblo que yo también me conecto con Dios. Grave error. Escúcheme. Nosotros a veces nos extralimitamos. Nosotros a veces hacemos cosas que Dios no nos ha mandado hacer. ¿Dónde dice que yo tengo que pelear todas las batallas que me lleguen a la vida de otros? ¿Dónde dice que yo tengo que echarme la carga de todo el mundo y resolverle los problemas a los demás? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice la Biblia? Y hoy en día encontramos personas que se están metiendo en líos, en problemas, no quieren rendirse a Dios, no quieren entregarse a Dios, quieren seguir pecando, quieren seguir viviendo perdidamente, pero cuando tienen la soga en el cuello, vienen y te buscan, vienen y te piden consejo, vienen y te piden oración, vienen y te piden ayuno, porque claro, el cristianito Dios lo oye. Escúcheme. No pelee batallas que Dios no le ha mandado a pelear. Y no haga cosas que Dios no le ha dicho que haga. Ahora él dijo, yo soy el rey. Y resulta que Saúl tenía el complejo de muchos de los mandatarios de los gobiernos humanos de hoy, que se creen los dueños o se creen emperadores o tienen el síndrome mesiánico de salvadores del pueblo. Entonces, el pueblo se le estaba yendo, entonces él hace aquí una pantomima, una parodia, dice, yo voy a ofrecer holocausto. O sea,
quien dijo que Samuel puede ser el único y ofrece holocausto. Ahora, lo curioso de esto es que apenas termina de ofrecer holocausto, llega Samuel. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía y vio el holocausto. Y aquí Samuel dijo a Saúl, mire, y Saúl salió corriendo a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, comienza a mentir, porque vi que que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Ahora me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí, ¿qué? Holocausto. Apenas termina de ofrecer el holocausto, aparece Samuel. ¿Qué has hecho? Y comienzan las excusas. El pueblo se me está oyendo, los filisteos están en Migmax, me van a atacar. Pero mira, profeta, me esforcé. Mire el argumento de un mentiroso. Entonces dijo Saúl a Samuel, me esforcé y ofrecí holocausto a Jehová. Entonces Samuel, versículo 13, le dijo, locamente has hecho. ¿Qué le dice? Locamente has hecho y no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero y Jehová se buscará un varón conforme a su corazón, al cual Jehová habrá designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué interesante esto. ¿Qué comenzó a utilizar Saúl? Mentiras. Argumentar cosas. Yo me esforcé. Yo ofrecí un holocausto a Jehová. Me esforcé. ¿Quién le dijo a él que si el profeta no llegaba a ofrecer holocausto? Entonces Samuel le dice, locamente has ¿qué? Has hecho. Locamente has hecho. Dios ha podido confirmar tu reino, pero ahora no. Y ahora Dios se buscará a alguien que sí tenga su corazón conforme al de Jehová. Ahí él ya sabe en su mente que Dios levantará a otro y él no va a querer soltar el poder, él no va a querer renunciar a la fama, él no va a querer renunciar a su trono, él no va a querer renunciar a su posición, a sus privilegios, a las prebendas, a todo lo que le genera ser rey de Israel. Entonces, yo no noto a un Saúl diciendo, he pecado contra Dios. De verdad, yo no debía haber hecho eso. Por ninguna parte, Saúl muestra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el mentiroso se cree sus mentiras y aún el mentiroso culpa a otros. En este caso, ¿quién era el culpable? El profeta. Es que el profeta, por culpa del profeta. Ahora, ¿quién le dijo a Saúl, si no llega, hágalo usted? Nadie. Pero el mentiroso inculpa a los demás con tal de no asumir sus actos y las consecuencias de los mismos. En una próxima oportunidad vamos a seguir viendo los errores de Saúl mentiroso y cómo la mentira lo fue llevando a él al suicidio. La mentira nos ata, nos esclaviza, nos vuelve personas poco confiables, nos hace vivir en incertidumbre, nos llena de zozobra, de angustia. Así que el mensaje concluyente en esta noche es: hablemos verdad, declaremos la verdad, que nuestra boca
se acabe la mentira. Un rey que tuvo todo para reinar, y no fue que es que Dios estaba esperando la caída de Saúl, ni Dios se convirtió en la oposición de Saúl. No. Saúl no quiso moverse en la verdad de Dios. Así que vamos a orar y vamos a terminar por hoy. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos alimenta, que nos confronta con nosotros mismos. Por eso está escrito en la Biblia que la palabra se convierte como mirarnos en un espejo. Los espejos no discriminan. Los espejos nos mostrarán lo bonito o lo feo. Así que tu palabra me muestra que seguramente yo a veces, Señor, culpo a otros por tapar mis propios errores y argumento con excusas o con mentiras para no quedar mal. Lastimosamente, yo no conozco a Saúl, pero tú sí. Tú sí conociste a Saúl, tú lo viste nacer, seguramente su atributo de hermosura fue dado por ti. Lo viste crecer, formarse, pero también lo viste caer. Yo sé quién es Saúl por la Biblia, pero tú ahora mismo sabes quién es él. Te pedimos, Señor, con toda humildad, delante de ti, que nos perdones. Si constantemente echamos nuestra responsabilidad en otros. Saúl dijo a Samuel, es que tú no llegaste. No dijo, yo no tenía que hacer eso. Quita de mí las excusas, quita de mí las argumentaciones, quita de mí estar culpando a los demás. Ayúdame a asumir que soy yo muchas veces el factor de discordia en la casa, el factor de conflicto en el trabajo. Muchas veces soy yo el responsable de que algunas personas no hayan llegado a tu reino por mis malas palabras, por mis mentiras. La gran diferencia entre Saúl y David, para mí, tal vez David tuvo más errores que Saúl, pero David cada vez que fue corregido y reprendido, asumió su responsabilidad. No culpó a otros, no te culpó a ti, Señor. Ayúdanos a ser como David. Ayúdanos a tener el coraje y la valentía de decir, lo hicimos, nos equivocamos. Samuel le dijo, has obrado alocadamente. Ha sido irresponsable lo que hiciste. Ahí se necesitaba que el rey hubiera dicho, Samuel, tienes toda la razón. Hazme una persona fácil de enseñar y de corregir. Hazme una persona que no argumente ni se defienda. Y que cuando tenga que aceptar las culpas, las pueda aceptar con toda humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.